Buenos días amigos, esta es la segunda parte del vídeo acerca de la transformación del vestido de Dolce & Gabbana que estamos realizando. En este vídeo, en el segundo vídeo, trataremos específicamente movimientos de patronaje. Aquí podéis observar el patrón anterior donde hicimos el estudio del diseño. Solo deciros que en el vídeo había dibujado la pinza de inferior corta en el lugar de la pinza superior. Bueno, ya lo he borrado, la tengo en su sitio y a la medida que corresponde, que son 8,5. En este patrón que está limpio podemos observar la zona no visible y los puntos que tenemos que tener en cuenta para hacer la realización del patrón, de los traslados. La punta de la pinza de pecho, a dónde está orientada, el final de la pinza de entalle superior, las dos pinzas inferiores, la salida del hombro y la del escote. ¿Sí? Del patrón de la espalda no tenemos dibujado nada porque esto lo haremos un poco a libre albedrío, siguiendo más o menos cierta orientación del diseño, pero no, como os recuerdo, no conseguí foto. Ok, pues pasamos a ello. Lo primero que tenemos que saber cuando trabajamos sobre un vestido que está cortado en la línea de cintura es que hay que bajar desde el punto original de la cintura 1 centímetro. Este centímetro lo bajamos porque el cuerpo, al ser redondo, si lo hiciésemos en línea recta, nos daría en confección, es decir, cuando la prenda esté puesta sobre una señora, nos daría una línea que se sube ligeramente hasta el centro delantero si viésemos a esta persona de perfil. Muy leve. Pero si os fijáis, en muchos vestidos con el corte en la cintura tienen este pequeño problema. Para evitar esto, cortaremos a 1 centímetro de la línea de cintura y bajaremos medio centímetro, 7 milímetros del entalle máximo. Si tenéis vuestro entalle justo paralelo a la línea de cintura, subís esos 7 centímetros, es según su patrón base. Tenemos el patrón de la espalda al lado, lo ubicaremos en su mismo punto y haremos una señal, porque así como está cortada por delante tendrá que estar cortada por detrás. Entonces aprovecharemos también, marcaremos ya los aplomos en la línea de cadera, cortaremos por la línea de cintura y continuamos para trabajar sobre el patrón delantero superior. Siguiendo las especificaciones que habíamos obtenido de la foto, dibujaremos en nuestra señal de la pinza de entalle superior la pinza. Esta pinza mide 3 centímetros. Trasladaremos el volumen de la pinza de pecho. Para evitar que exista un exceso de tejido en esta zona, subiremos desde la línea de la sisa 3,5 centímetros y dibujaremos una pinza de 1 centímetro. Como veis, la he llevado hacia el pecho para que se abra en el mismo sitio. Aquí también tenemos especificado la salida que da en el hombro y el escote. Dibujaremos pues recordemos que veíamos 1 centímetro de entrada y 1,5 centímetros desde la salida del hombro. Cerraremos las pinzas y continuaremos haciendo más retoques de patronaje. Como podéis observar, el volumen de la pinza de pecho y la pinza que hemos creado para la sisa se han trasladado hacia el lateral. Para evitar que exista un exceso de tejido aquí, mediremos
el largo inferior de la pinza, que en este caso son 13 centímetros, y lo dividiremos a la mitad. Estos son 6,5. Sobre este punto, sobre la mitad, mediremos medio centímetro y dibujaremos una suave línea de extremo a extremo y vaciaremos esta pinza. Esto obligará al tejido a no haber ningún exceso aquí. ¿Ok? Desde nuestro punto de sisa mediremos hacia abajo 1,5 centímetros. Cuando nosotros hicimos las marcadas, las señales donde irían específicamente nuestras pinzas, desde la foto el vestido tenía las pinzas de entalle cosidas, cerradas. Aquí las tenemos abiertas, es decir que según cómo vayamos patronando y entendiendo la posición de las pinzas, estas señales se moverán. Pero bueno, empezamos por el principio. Mediremos la distancia que hay desde el centro delantero hasta la pinza de entalle superior. En este caso son 7,5 centímetros. Con lo cual mediremos desde el centro delantero 7,5 centímetros y llegamos, por supuesto, a su sitio, a su aplomo. ¿Lo veis aquí? Pero aquí no estamos contemplando la pinza abierta. Esta pinza en teoría está, no, en teoría no, y puesta en la señal está cerrada. Lo que tenemos que hacer es abrirla. Con lo cual a estos 7,5 centímetros le sumaremos 1 centímetro de la pinza. 8,5. Este es, por lo tanto, el nuevo aplomo. Esto vendría aquí, amigos. Este exceso que veis aquí no es que sea exceso, es la pinza que ahora aparece aquí, pero ahora la ubicaremos en su posición. Recordemos que esta pinza está a 1 centímetro por delante de la pinza de entalle superior, es decir, aquí. ¿Sí lo veis? Ok, ahora le daremos la profundidad. Esta pinza de entalle delantero tiene 3 centímetros de profundidad, como lo veis en la zona superior. Entonces, la pinza pequeña tenía una largura de 8,5 centímetros, como la pinza larga tenía una largura de 11 centímetros. Bien, yo he decidido que dividiré esa profundidad de pinza en 3, 1, 1 y 1. El primer centímetro se lo daré para la pinza pequeña y los 2 restantes en la pinza larga, ¿sí? Entonces vamos a ello. Tengo yo este aplomo de la pinza entalle superior. Aquí a 1 centímetro empieza mi pinza de entalle inferior, que mide 1 centímetro. Marco la mitad, trazo una línea perpendicular de 8,5 centímetros y dibujo mi pinza. Si yo cierro esta pinza, lo veréis todo con claridad. Coloco centro con delantero y ahora lo veis, se va cosiendo y la pinza pequeña da con su aplomo, la pinza grande da con su aplomo. Si lo cerramos, ¿sí? Ahora, ¿qué nos queda? Sabíamos pues que la distancia desde la pinza pequeña
a la pinza larga eran 3,3. Yo ahora le voy a dar 3,5 para ir un poco redondos. 3,5 o 3,5 se lo doy yo, si lo queréis respetar vosotros a 3,3, como queráis. Pero le daré yo 3,5, con lo cual vamos a ver qué sucede con el aplomo de arriba. ¿Lo veis? Coinciden perfectamente. Bueno, con esos 2 milímetros de diferencia, que en un vestido con escala 1-2 es bastante complicado especificar. Pero veis la pinza de entalle pequeña, la pinza de entalle superior y esta pinza de aquí. Aquí sería su aplomo. Sobre este lugar abriremos la pinza 2 centímetros, que coincide con la señal anterior, que no tendría por qué. Esta señal, habiendo ya encontrado su verdadero sitio, ahora no tiene importancia. Marcaremos la mitad, es decir, 1. Trazaremos una línea de 11 centímetros. Y si recordáis, nos moveremos 1 centímetro como lo vimos en la foto. Cerraremos para que lo podamos volver a ver y tener la idea súper clara. Ok amigos, que al ser una pinza inclinada era bastante complicado cerrarla. Pues bien, nos centramos centro delantero con centro delantero y observamos aplomo de pinza pequeña con la pinza pequeña, aplomo de pinza grande con la pinza grande y aplomo de pinza pequeña, pinza inferior, la larga, con su aplomo. ¿Sí? Ya creo que nosotros nos hemos entendido perfectamente. Con respecto al delantero, al cerrar la pinza, he dejado de comentaros una cosa importantísima. Desde el extremo del escote, trazamos una línea siguiendo la dirección para la línea de hombro. Pero esta distancia de aquí no puede sobrepasar el centímetro. Y aquí observamos que sobrepasa 1,5 largo. Entonces nos ubicaremos en el punto, marcaremos a 1 centímetro. Y esto más que todo es porque si no nos generaría más tejido de lo que nos conviene. Así que esta sería la línea de hombro. Ok, me parece que ya todo lo tengo aclarado. El escote, la línea de hombro, la salida que necesitábamos, la pinza de pecho, pinza de sisa, la bajada desde la sisa, la entrada, el vaciado de la pinza de pecho y las pinzas de entalle debidamente aplomadas. Ok, pasamos pues ahora a la espalda. La espalda, como os comentaba, no he conseguido un diseño que nos ayude a encontrar las ideas del diseñador, así que esta lo haremos un poco a nuestro aire, siguiendo más o menos ciertas ideas. Vimos en la foto que era bastante cerrada a caja, así que yo no creo que haya un escote muy prominente en la espalda, más bien será bastante cerradita. ¿Ok? También vimos que era una falda entubada, sastre, no tenía evasé en absoluto, con lo cual yo asumo que en la línea de la cintura hay una pequeña entrada. Para darle un ajuste a la espalda entraremos 1,5 centímetros. ¿Ok? Bajaremos desde el extremo del escote 3,5 centímetros y trazaremos una línea
Así también trazaremos otra línea hasta la cadera. Antes de continuar, al haber hecho este efecto, al habernos comido parte del recorrido de la cintura 1,5 centímetros, esto lo tenemos que solucionar. No podemos quitarle medida al contorno, si no, no entraríamos. Con lo cual, esta pinza, así como en el delantero, tiene una profundidad de 3 centímetros. Lo que podríamos hacer es reducir 1,5 centímetros para compensar este 1,5 centímetros aquí y dejarla pues a 1,5 centímetros, es decir, a la mitad. Otra solución sería simplemente quitarle 1 centímetro a la profundidad de esta pinza y dárselo aquí. Pero como yo no quiero tocar ahora mismo los laterales, que me parecen correctos, reduciré simplemente a 1,5 centímetros esta pinza. Entonces mediremos 0,75 por lado del centro de la pinza para que se nos quede en 1,5 centímetros. Con lo cual, la largada de la pinza tampoco ahora mismo no es demasiado para 1,5 centímetros. Aquí ya son 18,5 centímetros. Lo bajaremos a 14 centímetros. Más que todo para que la persona que haga la confección no se quede sin tejido. Asimismo aquí también 14 centímetros. Repito, ¿qué hemos hecho en este momento? Al haber dado un ajuste en el centro de espalda de 1,5 centímetros, le hemos quitado recorrido a la cintura. Y esto no puede ser, no podemos quitarle centímetros a esta medida. Con lo cual, para compensar, aquí tenemos una pinza de entalle de 3 centímetros, le hemos quitado esa profundidad 1,5 centímetros y se nos queda una pinza de 1,5 centímetros. Teníamos aquí una señal del corte de la línea y ahora sí que nos vamos hacia la pinza para poder ya trabajar sobre el cuerpo superior. Pues vamos a ello, vamos a separar los patrones. Ahora bien, aquí tenemos el delantero con el escote marcado y con la línea de hombro. Ahora queremos que nuestro escote en la espalda coincida con el delantero y por supuesto la línea de hombro. Vamos a ello. Vamos a ubicar el patrón uniéndolos con el aplomo de base, como veis aquí. Entonces, empezamos. Este punto extremo del patrón de la espalda queda exactamente sobre la cervical 7. Es bastante alto, con lo cual yo recomendaría bajar al menos 1 centímetro o incluso 1,5 centímetros. Bajaremos 1,5 centímetros y a partir de ahí es cuando daremos forma a nuestro escote. Perfecto, me gusta, es un escote que no me genera ninguna punta, está perfecto. Vámonos con la línea del hombro. La tenemos sobre este punto. Yo sigo queriendo ver 1,5 centímetros, entonces nos moveremos así hasta este punto, porque recordemos que aquí tenemos una bajada, ¿sí? Entonces, ahora lo miraremos, pero lo que es la forma del hombro está perfecta. Podríamos también mover el aplomo al menos 1 centímetro más hacia el lateral para que no esté tan pegado al escote y no nos genere algún problema. Que ahora está a 2 centímetros, bueno, podríamos volverla a dejar a 3 aplomos. Giramos. Realicemos el mismo proceso que hemos hecho con el delantero. Bajamos 1,5 centímetros, nos metemos medio centímetro y nos vamos al lateral. Cortamos y unimos los patrones aquí mismo. Ok, aquí vemos ya una forma un poquito que hay que arreglar esto. Voy a cortar un poquito más por aquí porque no podemos ver bien. Pues teniendo los aplomos y los puntos unidos, empezamos.
esto, señores, tendría que tomar esta forma. Sí, meternos un poquito más, si no iba a tener una salida demasiado larga. Y aquí, de esta manera. Volvemos a revisar nuestro hombro, aplomo con aplomo. Y ok, es decir, viene por aquí. Y no nos hemos movido del punto que queríamos, ¿sí? Así que este primer intento de afinado queda anulado. ¿Ok? Perfecto. Entonces, este aplomo de aquí, de base, que nos ha ayudado a hacer el afinado, ahora mismo también no nos sirve, porque dos aplomos juntos en el lateral nos podría tener confuso, con lo cual solo nos quedaremos con el aplomo donde llega la pinza de pecho, ¿vale? Cortamos y hacemos el último retoque. Me parece que ya podemos ver la forma de la sisa. Los afinados realmente son un poco trabajosos, pero la verdad es que cuando tú ves la prenda hecha, cuando está realizando un buen afinado, la diferencia es abismal. Le da mucha categoría, le da un trabajo de patronaje de haute couture, ¿no? De alta costura. Y puede quitarte unos minutos porque revisas y vuelves a revisar, pero vale la pena, lo recomiendo muchísimo. Entonces, como último retoque en el hombro, aún nos queda mirar algo aquí en el lateral. Ok, amigos, como último retoque sobre la línea de hombro, bajaré 8 milímetros de esta manera. ¿Sí? Lo mismo haré con el hombro en curva. Y esto lo hago porque para seguir la forma del hueso del hombro. Como es un diseño que sale disparado por los hombros, para que no quede el tejido rígido, le damos esta curvita para que se ajuste a la forma redondita del brazo, ¿sí? Hablábamos sobre esta zona, lo que haré será rellenar con papel la pinza para poder cerrarla y poder realizar el afinado perfecto del lateral, ¿ok? Vamos a ello. Ok, amigos, pasaré a cerrar la pinza pues. Ok, aquí ya la tenemos cerrada, ya podéis ver todo el volumen que se origina en el pecho. Y ahora sí podemos afinar desde el punto de sisa bajado hacia el lateral. Aquí tenemos, es así como se ve nuestro patrón. Bonito, ¿eh? A mí me encanta verlo cuando está afinado, se ve elegante. Bueno, no tiene precio. Aquí tenemos nuestra parte trasera y el delantero inferior. Comentábamos que era una falda sastre ajustada, es decir, que yo lo haría en dirección a la cadera, en la altura de la cadera, perdón. Así que seguiría la línea y ya la prolongaría 4 centímetros. Ok, uniremos los patrones por el aplomo de la cadera y aprovecharemos en ver si tiene algún punto que corregir en los bajos. Subiré un poquito para que se pueda ver mejor. Aquí tengo una diferencia que voy a ver por qué es.
Ahí lo había marcado a 4,5. Es que con estas reglitas de escala hay que ir a ojo de águila. Bueno, yo no veo que haya un pico demasiado... No, la veo bastante sutil, la veo bastante bonita. Pues pasamos a cortar. Ok, antes de continuar a cortar los bajos de la espalda, trabajaremos un poco este lateral para que tengamos el ajuste perfecto. Con lo cual, desde la línea de cadera, bajaremos unos 8 centímetros. A estos 8 entraremos 8 milímetros. Los uniremos con las líneas de cadera y con la línea de largo. Ok, con esta entrada damos un pequeño ajuste muy bonito sobre la zona de los glúteos. Esto por aquí se situará de esta manera, entonces el vestido encajará a la perfección. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando hay esta pequeña inclinación, cuando se cosa con la otra parte, es posible que esta zona y la situación de la protuberancia del trasero hagan que esta zona se levante. Para evitar esto, bajaremos desde este punto unos 7 milímetros y lo llevaremos a morir con suavidad en el bajo. ¿Ok? Pues por esta razón que no quería cortar antes. Ahora cortaremos y añadiremos papel para realizar el trazado de la tapeta. Desde la línea de largo del patrón base mediremos hacia arriba 15 centímetros y marcaremos un aplomo. Desde este aplomo y apoyándonos sobre la línea roja, trazaremos una línea perpendicular de 8 centímetros. El trazado de la tapeta ya lo habíamos comentado cuando hicimos el vídeo de la falda sastre, así que me remito a él. Os dejaré una tarjeta de estos cuadraditos que aparecen por la pantalla, que creo que es, no sé en qué sitio, que os llevará el vídeo y ahí podréis mirarla específicamente. Marcaremos un aplomo en la línea de la cadera y marcaremos un aplomo en el punto donde se situará la cremallera. Lo haremos más o menos sobre la mitad de esta línea. Daremos papel a nuestros patrones para poder hacer los últimos afinados, que como os repito es muy importante. Y continuaremos con las vistas y los patrones del forro de la falda para finalizar el patrón de este vestido maravilloso. Bueno, como os comentaba acerca del afinado, el afinado es suavizar todos los puntos en el patrón que nos puedan ocasionar puntas o esquinas raras que en confección se verían de baja calidad. Vuelvo a repetir que es un trabajo que hay que tener mucha paciencia, mucho cariño, pero cuando ves la prenda hecha y confeccionada, os aseguro que vale la pena estos trabajos de hilar fino, ¿no? Entonces empezaremos pues por el delantero, por el delantero superior. Cerraremos la pinza como hicimos cuando estuvimos aplomando. Y aquí podemos observar un desnivel, una punta que no nos gusta. Lo que haremos pues es con la regla de curvas bajar. Esto es que es un trabajo a veces de nada, es 1 milímetro, 2 milímetros, pero os aseguro que vale la pena. Pasamos la ruleta y podemos ver la forma inferior de la pinza. Cortamos. En el caso del escote de la espalda,
Realizaré un truco que tengo yo para el afinado, al que le llamo yo el efecto espejo, que es doblar el patrón, pasar la ruleta, abrir y observar la forma de los puntos que la ruleta me ha reflejado. Como veis, aquí me sube un poquito, es nada, es medio milímetro, quizás 1 milímetro. De la misma manera haré aquí en la línea de la cintura de la espalda. Nos quedan los afinados de los faldones. Haremos lo mismo, el efecto espejo en esta zona de la cintura, porque al estar girado puede pasarle lo mismo que a este punto, que se quede por bajo. Este que se quedaba arriba, este igual sé que nos queda por bajo. Cerraremos la pinza para afinar y ya lo tendremos listo. El último paso de afinado sería cerrar estas dos pinzas, como siempre, como ya lo vemos haciendo. Y casi ya lo tenemos, amigos. Ok, amigos, como podéis observar, aquí tengo las vistas trazadas, calcadas del patrón, de los patrones superiores, las vistas para los escotes, tanto del cuello como de la sisa. Ok, ahora, datos que tenemos que saber. Las vistas son a criterio del patronista, del taller, del fabricante. No tiene que tener, no sigue una norma específica. Es que en realidad en patronaje creo que nada sigue una norma específica. Pero yo lo he hecho en este caso a 5 centímetros desde los contornos. ¿Ok? Lo que sí que es seguro es que en este caso el recto hilo de las vistas va en paralelo al recto hilo de los patrones. Es decir, que este recto hilo y este recto hilo están en paralelo al del patrón. Esta vistita se mueve mucho. ¿Ok? En el caso del delantero es al lomo, el escote, y este recto hilo va en paralelo al centro delantero. Ahora, lo que sí que hay que tomar en cuenta con las vistas son las redondeces, porque cuando se corta un tejido que tiene tanta curva aquí, puede ser que se nos haga unos bolillos que tampoco nos convienen. Con lo cual, lo que yo suelo hacer es... Ay, tan pequeñito el patrón. Lo que yo suelo hacer es quitarles curvatura. Otro sitio, por ejemplo, por aquí, ¿lo veis? Está, digamos, quitarle esta pancita, ¿sí? Estas pancitas que nos pueden generar. Cierto es que lo hicimos a 5 centímetros en paralelo, pero una vez que los vemos fuera, estas pancitas no nos convienen. Están aquí, por ejemplo. Como repito, para evitar que el bies que se producirá sea lo menor posible, que no se haga por dentro cuando cortes, que se estire de mala manera el tejido. Pasamos pues ahora a nuestro forro de la falda. Aquí, amigos, podemos observar el patrón del forro de la falda delantera. Lo que tenemos que hacer para conseguir el forro de las faldas es calcar directamente todo el patrón con toda la información de pinzas y aplomos, como podéis observar aquí.
y también a recto hilo. Al ser el patrón delantero al lomo, también tendríamos que colocar esta información, ¿ok? Con lo que respecta al patrón de la espalda, del forro de la espalda, es lo mismo. Calcaríamos todo con las pinzas y los aplomos y recto hilo. Lo que sucede con el patrón de los forros es que, como veis aquí, no tienen dibujada la tapeta. La tapeta solo se realiza al tejido con que será el vestido. Con el forro son dos patrones. Uno, la falda en este lado, el lado izquierdo, y en el lado derecho una entrada con la medida de una de las tapetas, es decir, A4 y el largo. Todos estos patrones no tienen costuras. Aquí os dejaré en la casilla de descripción un link de descarga de cada uno de estos patrones con las costuras que os recomiendo. Así que pasaremos pues a hablar de qué manera podemos retocar este patrón para vuestros cuerpos. Bueno amigos, aquí os presento el patrón con el que hemos trabajado, solo que impreso en cuarto para que podamos hablar de él un poco con detalle. Este patrón, como yo os comentaba, es de un pecho 46, cintura 37 centímetros y una cadera de 49 centímetros. Es decir, un busto de 92 centímetros, 74 en cintura y 98 centímetros de contorno de cadera. Además, comentábamos que la comodidad en la línea de pecho es de 2 centímetros con 7 y en la línea de cadera de 3 centímetros y medio. Repito que la comodidad es muy importante para que la persona pueda llevar cómodamente este vestido sin que le tire en ninguna de las zonas o se levante al caminar. Puede generar muchísimos problemas si la comodidad no está controlada. Entonces, teniendo en cuenta este detalle, empecemos sabiendo que uno de los puntos más importantes que vosotras tenéis que tener en cuenta al tomaros la medida es vuestra medida desde la séptima cervical hasta la línea de cintura. La séptima cervical es el huesito más prominente que si agacháis la cabeza lo notaréis. Y la línea de cintura, por supuesto, es donde vosotras tenéis el entalle de vuestro cuerpo más estrecho, a la altura de los codos, como ya habíamos comentado en nuestro primer vídeo del estudio de los cuerpos. Cuando tengáis esta medida controlada, tened también controlada la medida desde la séptima cervical hasta la línea de la sisa, es decir, justo por debajo de las axilas. Así podéis tener un control de la zona superior y la zona de los entalles. Otro detalle que también tenéis que tener en cuenta cuando hagáis vuestras medidas o adaptéis cualquier patrón a vosotros es la línea del hombro. Es decir, desde el punto más alto de la unión del cuello con el hombro hasta el hueso del que habíamos comentado. Y por el delantero, en este caso la pinza de pecho está orientada hacia el hombro. Esto, como ya hemos dicho, no tiene importancia. Hacéis una suma de los dos lados. Si vuestra pinza de pecho está orientada hacia el lateral, lo tendréis muy fácil el control de la medida de la línea de hombro menos 0,5 centímetros. Perfecto. Pasamos al entalle. En los entalles de la línea de la cintura, para no perder la comodidad que comentábamos, vosotras podéis jugar con las medidas, es decir, así como hicimos en nuestro trabajo de la espalda, que nos metíamos 1,5 centímetros y para no perderlo reducimos por los lados, es más o menos el mismo proceso que debéis seguir si tenéis una medida de cintura, más amplia de la que tiene vuestro patrón base. Si por ejemplo sois un poco más amplias por 1 centímetro, pues simplemente quitarle profundidad a alguna de las pinzas. Si por el contrario sois más estrechas que vuestra base, pues meteros un poquito por el entalle, evitar tocar las pinzas, tenéis más juego en este punto de la cintura. Es el mismo proceso pues para la línea de cadera, poder daros un poco de amplitud por aquí o entrar por aquí si sois más estrechas en esta zona. Así que es un poco jugar
con el tema de vuestra base. En lo que respecta a la transformación del día de hoy de este tutorial, uno de los puntos sería vuestro gusto particular. Hablábamos de los escotes, por ejemplo. Este escote queda justo por encima del agujerito del cuello. Podréis bajar uno si deseáis. Si no queréis esta salida de hombro tan amplia, en realidad no es amplia, son solo 2 centímetros, un centímetro y medio que veíamos en la zona no visible, desde la zona no visible. Pero bueno, esto es a gusto personal. Lo mismo la bajada en la línea de la sisa, la zona de la sisa. Otro punto que podéis hacer, aunque en el diseño que ya os dejé en el vídeo anterior en la cajita de descripción, es bastante ligerita el vestido. Tomamos en cuenta que esas telas son muy buenas. La modelo son muy delgadas, muy esbeltas, con poco busto, con lo cual si vosotros tenéis un busto un poco más protuberante, para que no haya un tejido una elevación un poquito rara, lo que podríamos hacer es meternos un poquito por esta zona, dándole una forma curva. Digamos que por este lado nos podemos meter entre 0,5 y 0,7. Naciendo desde el mismo punto de la pinza, damos una formita curva. Perdonadme que no he dibujado, ¿sí? Y vamos a morir respetando la profundidad de la pinza. Haciendo este efecto haríamos un pequeño pinzamiento que ajustaría el tejido un poquito más y se ajustaría más a la forma de un busto. En el vestido original parece ser que no se ha hecho, pero como os repito, son mujeres muy esbeltas, poco pecho. Para pasarela es otra historia. Con lo que respecta al largo del vestido, yo os recomiendo siempre trabajar sobre vuestro patrón original, sobre vuestra base. Este vestido ha sido bastante sencillo porque no hemos tenido que darnos un evasé, es un vestido recto. Pero en el caso que tengáis un vestido con evasé, yo trabajaría desde mi patrón original y una vez trabajado, transformado las cosas que yo necesito, subiría el largo que yo quiero. En este caso, por ejemplo, subiríamos desde largo, no sé, 10 centímetros, por ejemplo. Y a partir de ahí trabajaría lo que es la tapeta. Pues en principio eso es todo, amigos. Si quedase alguna cosa pendiente que no se me ocurre ahora mismo, ya lo dejaría en la cajita de descripción, pero creo que con esto tenéis toda la información posible para poder transformar este maravilloso vestido a vuestro gusto y que lo disfrutéis muchísimo. Amigos y amigas, espero que hayáis podido disfrutar de la transformación de este maravilloso vestido de Dolce & Gabbana tanto como yo lo he hecho. Espero que podáis escribir cualquier comentario o cualquier duda y yo estaré encantada de responderos. Os veo muy pronto en el siguiente tutorial, que también se hará con mucho cariño y mucha ilusión. Os envío muchísimos saludos y gracias por vuestros ánimos. Espero que os suscribáis y yo estaré honrada con vuestra visita siempre. Muchos saludos y gracias.